Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde las exclusivas vuelan más rápido que los rumores en Twitter. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que yo, porque les traigo una bomba de esas que hacen temblar el mundo del espectáculo turco y sobre todo, a los fans de una de las parejas más queridas y shippeadas de todos los tiempos, Hande y Kerem. Agárrense que vienen curvas. Hoy vamos a hablar de algo que hasta hace unas horas era un secreto guardado bajo 7 llaves, algo que solo unos pocos afortunados pudieron presenciar y que, gracias a nuestras fuentes, que por cierto, son más fiables que el horóscopo de Walter Mercado, podemos compartir con ustedes. ¿Están listos para saber de qué se trata? Pues prepárense porque el título lo dice todo, Hande y Kerem. Reencuentro secreto tras la gala benéfica. Sí, lo han leído bien. Después de meses de especulaciones, de rumores de distanciamiento, de corazones rotos por la supuesta ruptura definitiva, parece que Cupido ha vuelto a hacer de las suyas o al menos, que la chispa entre estos dos tórtolos sigue viva. Pero antes de que empiecen a celebrar y a desempolvar sus camisetas con los nombres de Hande y Kerem estampados, vamos a analizar la situación con lupa, porque en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Pero antes de sumergirnos de lleno en los detalles de este reencuentro, quiero pedirles un favor rapidito. Si son tan fans de Hande y Kerem como nosotros, si les encanta estar al día con los últimos chismes del mundo del espectáculo turco, si disfrutan con nuestros análisis y teorías conspirativas, no olviden suscribirse al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí, en este rinconcito de YouTube, siempre les traemos la información más jugosa y las primicias más impactantes. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La semana pasada, como seguramente ya saben, se celebró una importante gala benéfica organizada por una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Un evento de alfombra roja, glamour y solidaridad que reunió a lo más granado de la sociedad turca, incluyendo, por supuesto, a nuestras queridas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que pisaron la alfombra roja, los flashes no dejaron de apuntarles. Hande, radiante como siempre con un vestido espectacular, un diseño de alta costura en color esmeralda que parecía esculpido en su figura, resaltaba su belleza natural. Dicen los expertos en moda que el vestido era una declaración en sí mismo, un grito de independencia y sofisticación, pero nosotros, con nuestra lupa chismosa, vimos algo más, una coraza. Una barrera que protegía un corazón quizás aún herido. Posó para los fotógrafos con una sonrisa que para muchos parecía un tanto forzada. Era la sonrisa de una profesional, la sonrisa de una estrella que sabe que tiene que cumplir con su papel, pero que en sus ojos, si te fijabas bien, se podía vislumbrar una sombra de tristeza. Kerem, por su parte elegante y carismático con un smoking impecable que le sentaba como un guante, caminó por la alfombra roja con la seguridad que lo caracteriza. Parecía un príncipe moderno, un héroe de telenovela que está listo para conquistar el mundo. Pero, ¿era esa seguridad genuina? Algunos de nuestros corresponsales en la alfombra roja nos comentaron que notaron algo diferente en él. Una mirada que, según algunos observadores, denotaba cierta melancolía. Un aura de introspección que contrastaba con su habitual alegría y jovialidad. Algunos incluso juran haberlo visto suspirar disimuladamente. ¿Estaría pensando en Hande? ¿Estaría recordando los momentos felices que vivieron juntos? Durante la gala, ambos se mostraron distantes, profesionales, incluso podríamos decir que evitándose mutuamente. No hubo fotos juntos, ni siquiera un simple saludo en público. Los fans, desconsolados, empezaron a lamentar la supuesta confirmación de la ruptura definitiva. En las redes sociales, el hashtag #Hande y Kerem se acabó era trending topic mundial. Los corazones rotos se multiplicaban por segundos y los memes inundaban las plataformas digitales. Los titulares de la prensa rosa no tardaron en aparecer. Hande y Kerem, la distancia que confirma el final, la gala benéfica revela el distanciamiento entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, se acabó el amor. Hande y Kerem evitan cruzarse en la alfombra roja. Los portales de noticias de espectáculos se llenaron de análisis sobre el lenguaje corporal de ambos, buscando señales de resentimiento, de dolor, de arrepentimiento. Pero como les dije al principio, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Y es que mientras todos daban por hecho el final de la historia de amor entre Hande y Kerem, algo mágico, algo inesperado, estaba a punto de suceder tras bambalinas. Algo que desafiaría las expectativas de todos y que nos demostraría que a veces, la realidad supera la ficción.
Según nuestras fuentes, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, después de la gala, cuando las cámaras se apagaron y la mayoría de los invitados se habían marchado, Hande y Kerem se encontraron. Sí, señoras y señores, tuvieron un encuentro secreto, un momento a solas lejos de los focos y de las miradas indiscretas. Un encuentro que podría cambiar el rumbo de su historia, y que nos da una pequeña esperanza a todos los que creemos en el amor verdadero. ¿Cómo sucedió? Pues bien, parece que ambos tenían compromisos posteriores a la gala y por casualidad, o quizás no tanto, aquí es donde entra en juego nuestra vena conspirativa, sus respectivos vehículos debían salir por la misma puerta lateral del recinto. Esta puerta, ubicada estratégicamente lejos de la entrada principal, es utilizada generalmente por el personal y por aquellos que buscan un poco más de privacidad. Mientras esperaban a sus choferes, se encontraron en un pasillo poco iluminado, un lugar que ofrecía la privacidad que tanto anhelaban. Un pasillo con paredes de ladrillo a la vista, un tanto descuidado, pero que en ese momento se convirtió en el escenario de un encuentro trascendental. Un lugar donde las estrellas pudieron dejar de ser estrellas y volver a ser simplemente Hande y Kerem. ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? Eso es algo que lamentablemente no podemos saber con certeza. Nos encantaría tener un micrófono oculto, una cámara espía que nos revelara cada detalle de esa conversación. Pero lo que sí sabemos, gracias a nuestras fuentes, un miembro del personal de seguridad que prefiere permanecer en el anonimato y una camarera que escuchó fragmentos de la conversación mientras limpiaba mesas cercanas, es que la conversación fue intensa y emotiva. Nuestras fuentes solo pudieron confirmar que la conversación duró varios minutos, quizás hasta media hora, y que en algunos momentos se escucharon risas y en otros un tono más serio y emotivo. Dicen que la camarera incluso vio a Hande secarse una lágrima con el dorso de la mano. ¿Lágrimas de tristeza? ¿Lágrimas de alegría? La pregunta sigue abierta. ¿Hubo reconciliación? ¿Volverán a estar juntos? Eso es la pregunta del millón. Y la verdad es que por ahora, no tenemos una respuesta definitiva. Pero lo que sí podemos afirmar es que este encuentro secreto es una señal de que la relación entre Hande y Kerem no está del todo muerta, de que aún existe una conexión especial entre ellos, una chispa que podría reavivar la llama del amor. Una llama que, aunque parezca tenue, sigue ardiendo en el fondo de sus corazones. Analicemos un poco más la situación. Durante meses, los rumores de ruptura han sido constantes. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables, incluso de terceras personas involucradas. ¿Pero podría ser que todo esto fuera una cortina de humo? ¿Podría ser que Hande y Kerem simplemente necesitaban un tiempo a solas para reflexionar sobre su relación, lejos de la presión mediática y de las expectativas de sus fans? Algunos podrían argumentar que se trató de una simple conversación entre dos personas que se respetan y que han compartido momentos importantes en el pasado. Que simplemente se encontraron por casualidad y que aprovecharon la oportunidad para ponerse al día. Otros, más optimistas, podrían pensar que este encuentro es el primer paso hacia una reconciliación. Que después de meses de distanciamiento, Hande y Kerem finalmente se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Y luego estamos nosotros, los fans incondicionales, que soñamos con verlos juntos de nuevo, protagonizando una nueva serie, dándose el si quiero en una boda de ensueño. Soñamos con verlos felices y enamorados, compartiendo su amor con el mundo entero. La verdad es que el futuro de Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si este reencuentro secreto fue un simple espejismo o el preludio de un nuevo capítulo en su historia de amor. Lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí, en su canal favorito, para contarles todos los detalles, para analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que pueda darnos una pista sobre el futuro de esta pareja que tanto nos apasiona. Estaremos atentos a sus redes sociales, a sus apariciones públicas, a cualquier indicio que nos permita descifrar el misterio de su relación. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este reencuentro secreto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que lo suyo es cosa del pasado? Quiero leer sus opiniones. No se corten y déjenme sus teorías conspirativas más descabelladas. Me encanta leerlos. ¿Creen que la Fundación Benéfica organizó el evento a propósito para que se reencontraran? ¿Piensan que sus representantes están planeando una estrategia para anunciar su reconciliación de la manera más impactante posible? Compartan sus ideas. Y para terminar,
Quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores exclusivas del mundo del espectáculo turco. Así que si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Les prometo que les van a encantar. Ya estamos trabajando en una investigación exhaustiva sobre los posibles nuevos proyectos profesionales de Hande y Kerem, y les aseguro que la información que tenemos es explosiva. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente guapa. Un besazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.